Hola, ¿qué tal? Estamos aquí reunidas una vez más en el podcast Ellas Líderes y en esta ocasión para hacer una continuación de una conversación previa que tuvimos. Así que si usted no la vio anteriormente, va a ser la oportunidad para que corra a buscarla, porque esta es la segunda conversación que vamos a tener junto a Jimena de Quesada y Carola Fernández de Saucedo. Bienvenidas, qué gusto tenerlas aquí. Y bueno, sí estuvimos conversando y nos Sí. quedamos como con sabor a poco, Picaditos. sí. Así que por eso vamos a continuar. Permítanme presentarles un poquito acerca de Carola. Ella está casada, 27 años, tiene 3 hijas, casada con Jorge Saucedo, es ingeniera comercial, life coach, mentora, pastora, juntamente con su esposo de la comunidad Believe, y tiene bastante para enseñarnos. En el anterior podcast hablamos acerca de cómo enfrentar la derrota. Ella empezó contándonos un poquito acerca de su testimonio. Y el tema que ahora nos reúne, que nos da la oportunidad para seguir conversando sobre lo mismo y otras ideas que Dios traiga a esta conversación, es alinearse a Dios en medio de la prueba. ¿Es posible que nos alineemos con Dios en medio de la prueba? Y si no nos alineamos con Dios, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Con qué nos alineamos? Y cómo nos puede ir también alineándonos con Dios y cómo nos podría ir si no lo hacemos. Así que sobre esta conversación en este podcast vamos a estar profundizando. Y bueno, ¿qué entienden ustedes por alinearse con Dios en medio de la prueba? ¿Cómo nos podríamos alinear con Dios en medio de la prueba? Yo sé que todas tienen algo para compartir. Estábamos charlando previo al inicio, ¿no? De qué importante es que el acomodarnos o tener la perspectiva de Dios para ponernos de acuerdo con lo de Dios. Eso para mí es alinearse, ¿no? O sea, me pongo de acuerdo con las palabras, con los principios de Dios, porque les tengo que obedecer a continuación. No solamente que los debo creer o leer, sino que yo tengo que obedecerlos. Entonces ahí es donde yo me pongo de acuerdo, ¿no? Digo, esto es lo que yo necesito, esta es la verdad por encima de la circunstancia que estoy viviendo. Entonces es tan importante como conocemos la palabra, conocemos o no la palabra, qué es lo que dice Dios, y creo que eso me ayuda a que mi espíritu se alinee con lo espiritual. Y lo que va a seguirle a lo espiritual va a ser lo que siento, lo que me mueve, lo que me entristece, porque es cierto, hay emociones, pero necesito que lo espiritual gobierne y pueda encauzar esas emociones, como hablábamos en el episodio anterior, para que pueda hacer la voluntad de Dios, que está por encima de a veces de la circunstancia y es mayor, pero que solamente en el Señor va a ser posible, porque nosotras no vamos a poder llevarlo adelante, solamente si Él lo hace. Entonces creo que para mí eso lo entiendo así, ¿no? Que la palabra clave, la palabra de Dios, la Biblia, y que entienda de que mi alma, o sea, mis emociones no van a poder. La vida del espíritu es la clave en este alineamiento, en esta concordancia, acuerdo con las cosas de Dios, ¿no? Y claro, porque el alma como que se va para otro lado, Siempre pero el espíritu para otro lado también. Claro. Y nosotras, o sea, en el medio, esos momentos de verdad donde tenemos que decidir hacia dónde se va a inclinar nuestra voluntad, hacia dónde nos vamos a alinear, ¿no? Eso, se me viene a la mente no alinearnos, como que acá viene lo de Dios y yo tengo que colocarme ahí para que fluya lo de Dios. Pero si no me coloco ahí, estoy para otro lado y lo de Dios sigue funcionando, pero yo no estoy enganchada con aquello, ¿no? Algo así. ¿Qué es lo que sucede? Que en el alma está el centro de nuestras emociones, ¿verdad? Entonces están nuestros pensamientos, está todo ese cúmulo de sentimientos y está nuestra voluntad humana. Entonces, 3 factores muy importantes donde depende mucho de cómo yo voy a manejar eso. Ahora, cuando va alineado a Dios, es la palabra, como decía Jimenita, ¿no? La palabra es la que nos está conectando quién es Dios, qué dice Él, cuáles son sus preceptos, cuál es el modelo de vida. Empezamos a ver en los evangelios a Jesús cuando nos dice de que ya no es ojo por ojo, ¿no? O sea, yo respondo de la misma manera, sino que nosotros llevemos la milla extra, que amemos a nuestros enemigos. Entonces aquí cuando se me hace vida
el amar a nuestros enemigos. Yo decía, ¿por qué el Señor dice que amemos? Jesús decía, amen a sus enemigos. Yo decía, ¿por qué debemos amarlos? Está bien perdonar, ¿no? Ya, lo perdono, ok. Pero amar, y ahí me di cuenta que las personas que más nos dañan son las personas que deberían respondernos con protección, con amor, cumplimiento de pactos y todo eso. Entonces, con razón el Señor, ¿cuándo nos duele más? Cuando nosotros tenemos tanta afinidad, tanta relación, y por eso es que resulta que pareciera que son nuestros enemigos, pues el Señor nos dice amarlos, caramba. Qué difícil, ¿no? Pero al final de eso se trata, ¿no? Porque lo de Dios es opuesto a todo lo demás, a lo natural, a lo que la mayoría de las personas dicen, Claro. incluso a lo que está en nuestra alma, como estás mencionando, Carola, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está todo lo que yo sé, ¿no? Que dice que perdone, porque sabemos, que perdone, que deje en ese lugar de altar la amargura, mi tristeza. Pero ¿cuánto de eso que yo sé o que tengo conocimiento se alinea, ¿no? Entonces, cuando vengo yo con mis emociones, mi voluntad, y digo, se haga uno en obediencia, entonces Con el Señor. ahí ya es cuando se alineó, ¿no? Porque yo puedo oír la palabra, pero ¿cuánto soy un hacedor de esta palabra? Okay. Entonces ahí es cuando sí yo me alineo. Ok, lo que yo escucho, lo que el Señor me dice, con lo que yo hago. Entonces ahí viene una alineación. Entonces esa alineación es totalmente espiritual en un principio, ¿no? Como vuelvo a recalcar, Jimena, muy, muy válido lo que estaba diciendo, porque desde el espíritu nace esa renovación y ese explotar hacia los otros lados que vienen a ser nuestras emociones, porque resulta que cuando nuestro espíritu humano empieza a conectarse y realmente se unió al Espíritu de Dios, ahí es cuando ya el alma empieza a ser afectada, porque primero yo digo, ok, lo perdono. ¿Y cuánto me cuesta? Pero hay una obediencia, entonces yo digo, obedezco, perdono. Me cuesta. ¿Cuánta gente he tenido que esperar que termine de llorar? Ahora diga, perdono. Y llora. No puede, y no logra. Y tengo que esperar sus minutos. Llore, grite, diga lo que quiera. Y tengo que esperar. Ahora, diga que perdono. Perdono. Entonces, cuando eso llega, ¿qué pasa? Solamente hay un espíritu que te está diciendo, quiero obedecer a Dios. Porque me conviene obedecerlo. Entonces, cuando yo lo obedezco, ahí, aunque mis emociones todavía no llegaron a ajustarse a mi decisión, el Espíritu de Dios hace que mis emociones logren aceptar lo que un día yo decidí. Que vayan siguiendo paulatinamente la obediencia del Espíritu, ¿no? Hay algo, hay una lucha que creo que tenemos continuamente, por eso nos cuesta tanto alinearnos, que es el orgullo. Porque sí está el dolor, sí está ¿no? todo este cúmulo de emociones que nos ponen como una víctima de repente ante la circunstancia, pero está sostenido por una lucha interna que es no voy a dejar que alguien me haga esto. Y hay mucho orgullo, el ego. Porque claro, ¿cómo nos hace quedar esta circunstancia? Hablas tanto de fe y mira lo que te pasa. O sea, muchos razonamientos claro, también, nuestra ideas mente ahí, ¿no? empieza a decirnos, ¿no? Y el enemigo aprovecha, pero de paso nuestra humanidad misma se autodefiende, digamos, ¿no? Entonces, este orgullo nos hace volver mira, no es justo que perdones, no es cómo vas a dejar. Entonces, otra vez empezamos a llorar y a ponernos nos atrincheramos de vuelta y nos dicen esto, no, pero perdona, pero sé que debo hacerlo, pero ya perdoné harto, ¿por qué esto ya no? ¿Por qué otra vez? Basta, no más. No. Entonces nuestro orgullo es, Señor. Ahora, la primera lucha, creo. Sí, importante esto quiero rescatar. De paso que no perdamos de vista que uno de los lemas que tenemos como proyecto Ellas Líderes es que nosotros lideramos desde el Espíritu. Entonces, lo que la pastora Carola nos está enseñando y recordando es eso, que esto fluye desde el Espíritu, porque no podemos empezar por otro lado. Si queremos empezar por las emociones, ya perdimos. Si queremos alinearnos con nuestra propia lógica o razonamiento, ya perdimos. Pero en el Espíritu, ahí está la capacidad, lo de Dios, el poder de hacer, el poder de querer y el poder de obedecer también. Ahora, quiero que, Carola, que nos ubiquemos también, nos estabas contando en otro episodio tu testimonio,
poderoso testimonio en medio de una derrota, de una crisis. Precisamente ahora la idea de este podcast es alinearnos a Dios en medio de la prueba. Vos estabas en la prueba y nos estabas relatando un momento de intimidad con Dios, ahí donde ocurrió lo que acabas de describir. El espíritu prevaleció por encima de tu alma, que estaba totalmente lastimada, destruida, enojada, frustrada. Ahí, ¿cómo te alineaste? A ver, empecemos a dar quizás algunas ideas de cómo nos vamos alineando, Jime, también pensando cómo nos alineamos con Dios en el medio, en el mero sitio en el ojo del huracán, en el medio de la prueba. A ver, contanos un poco, Carola. Bueno, habíamos dicho en el anterior episodio de que mi lugar de refugio, de grito de dolor, de explicaciones, fue buscar un tiempo a solas con Dios. Intimidad con Dios. Sí, incluso una amiga con la cual yo tuve la privacidad y la intimidad de vaciar lo que estaba pasando, me dice, yo te acompaño y vamos a orar. Pero yo sentía que no, esto era mi tiempo de Dios y yo. ¿No? Entonces dije, no, gracias amiga, te agradezco mucho, sé tus intenciones, querés apoyarme y claro, es muy bueno tener ese apoyo de contención y de ayuda cuando uno está en un proceso. Pero yo sentía que esto era muy mío, muy mío y el Señor. Entonces ahí fue cuando yo digo, bueno, me voy y cuando estoy en ese lugar me voy a Tarija, no sé cómo me voy a Tarija, simplemente se me vino el pensamiento. Y volviendo un poquito más para atrás, antes de llegar a este punto tan focal, hacía 2 años y medio, nosotros estábamos en un retiro con mi esposo, con la congregación, un retiro de 2,000 personas, bastante grande. Mi esposo estaba ya activo en el servicio, en la alabanza. Yo también ya estaba activa, porque a veces somos los domingueros, calienta asiento, y bueno, todo desbarajuste, el enemigo encontró fácilmente una puerta con nuestra vida liviana, con esa tibieza espiritual, con esa pasividad. Entonces habíamos estado en ese punto. La cuestión es que ya luego pasó los años y hacía 2 años y medio que habíamos recibido esta palabra. Mi esposo estaba adorando y pasa el turno a un profeta, no lo conocíamos. Y cuando toma el micrófono el profeta, uno de los primeros que llama es a mi esposo y le dice, venga, pase. Y le dice, has estado orando, el Señor te está llamando a una obra. Será hija de esta casa, ¿no? Es más, sí, seguimos teniendo la cobertura de mis pastores. Y dice, tendrán cobertura, van a salir, no, tendrán una casa en 4 años, nos da incluso un tiempo específico. En 4 años levantarán esta obra, será así, así, así. Y dice, yo sé que has estado orando por tu esposa. Mi esposo se tiró al piso y lloraba como niño. Dios hablándole. Y yo dije, ay, está quebrantado mi esposito, ¿no? Con esta palabra que nosotros, ni en nuestro libro no estaba irnos a una congregación aparte. Empezar una obra, algo que esté a cargo de nosotros. Estábamos muy cómodos siendo la ayuda de nuestros pastores. Y bueno, y dice sigue diciendo el profeta, yo me encargaré de tu esposa. Es más, ella será la catapulta de tu ministerio. Wow. Esa frase se me quedó grabada y yo decía, ok, voy a ser pastora. Claro. Voy a servir, entonces ya no simplemente voy a estar de atrás como intercesora, porque así estaba sirviendo en ese entonces. Entonces empecé a entender de que había algo más, ¿no? Jamás me imaginé todo lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar dentro de 2 años. Y así que, bueno, fue en ese tiempo que estaba en Tarija, cuando el Señor empieza a hablarme y me dice que en esa renovación, cuando yo veo ese águila pasar y lo veo de vuelta, y el Señor empezó a usar mi boca para hablarme y decirme, llega un tiempo en que el águila tiene que sacarse
el pico, ¿no? Y se golpea contra el peñasco más alto que encuentra, y ahí en esa soledad, en esas piedras, él se golpea el pico, y luego que le crece, se saca las uñas, se saca las plumas. Entonces el Señor me traía todo esto y me decía, así será mudado mi pico, el plumaje, que los colores que la gente vea iba a ser la gloria de Él, que las garras que el Señor me daba era para las conquistas que el Señor iba a permitir a través de mi vida. Y así empezó el Señor a hablarme todo eso por mi boca. Y yo, wow, decía, y claro, ahí conecté que dice que el águila debería tomar una decisión. O se deja morir. Así es. Porque el pico ya no logra más, es más, le puede ocasionar la propia muerte. No logra las alturas por el peso del plumaje, no puede, exacto. Entonces, tiene que decidir, o se deja morir así, o entra al proceso de renovación, que es doloroso. Así que dije, o sea, fue como que el Señor me dijera, es tu decisión. Con esa águila que pasó por tu ventana, o sea, se completó pues la idea. Sí, perfecta, totalmente. La imagen entonces, espiritual. Yo empecé a llorar, y yo decía, Dios mío, justo 40 años yo estaba por cumplir al día siguiente. Toda esta revelación, y dije, decido, Señor, si vas a estar conmigo, acepto el proceso. Wow, qué hermoso. Bueno, ahí me detengo ahí porque alinearse en medio de la prueba no significa que la prueba ya pasó. Podés estar en el medio precisamente, pero alinearse a la prueba significa engancharte con el plan de Dios, y eso implica aunque te cueste obediencia. O sea, implica tomar decisiones, sí, ¿no? Lo que estás comentando, ¿no? Así que ahí claro, porque ahí es cuando nosotros entendemos de que, cuando la palabra dice Isaías, que si nosotros pasáramos por las aguas, por los ríos, las aguas no nos van a ahogar. Si pasáramos por el fuego, aún esas llamas no arderían en nosotros. ¿Por qué? Porque Él estaría con nosotros. O sea, no nos está diciendo, te vas a salvar de no entrar a estos procesos, ¿no? Pero yo voy a estar contigo. Lo que esperamos, ¿no? Que ahí ya se cambió todo, no hay nada. Y este otro pasaje, ¿no? De Corintios, que dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Sí. O sea, te cuento que ese versículo, yo empecé a declararlo antes de que llegara al punto de que estaba en Tarija. Yo decía, estoy caída, pero no estoy destruida. Empecé a declararlo, aunque no le entendía la dimensión de lo que iba a acontecer, ¿no? Porque hasta entonces yo pensaba, no, este matrimonio se acabó, o sea, todo lo que habíamos visionado ya no tiene sentido. Y algo sí que me fortalecía en esos 3 días prácticamente en el que yo estaba todavía procesando todo esto, era que Dios no permite más de lo que uno puede soportar, que el Señor es tan sabio que las pruebas que nosotros atravesamos no están sin su consentimiento o sin su sabiduría. No para están que desconectadas con lo que Él ya determinó. Y conociendo nuestra humanidad, conociendo con cuánto vamos a resistir. Entonces eso me venía a la mente y yo decía, es que esto yo lo puedo resistir. Y eso me fortalecía, me lo decía, aunque aún me dolía, pero yo decía, esto lo puedo resistir. Y claro, es real. Y bueno, así es que empieza todo esto de que el Señor me habló. Ahí cambió totalmente cuando yo le empiezo a decir, Señor, voy a obedecerte, el proceso vas a caminarlo conmigo, voy a seguir adelante con mi matrimonio, voy a perdonar, claro, porque mi esposo me pedía que lo perdone, mis hijos me decían perdonarlo a papá, eso fue hace muchos años. Y bueno, entonces dije, ok, decido volver, camino al propósito. Qué belleza, ¿no? ¿Saben qué me recordé ahora? Cuando estaba en un momento muy, muy difícil, una prueba. Estábamos en un paseo de retiro de Sal y Luz, de la escuela que tenemos, con todo el personal, todo el staff, los instructores, y habíamos llevado un mejor alumno de programa, no recuerdo, de liderazgo, de oratoria, no recuerdo sinceramente. Y mientras jugaban todos en medio del lago, estábamos en San Javier, el muchacho empezó a ahogarse, el que habíamos llevado. Ay, Señor. Entonces fue un momento muy dramático, así corto lo digo, se lanzó un instructor, luego otro, le dio un calambre, también no pudieron hacer nada.
finalmente se lanzó mi esposo para tratar de rescatarlo, también porque el joven se estaba ahogando en esa laguna. Y bueno, estaban mis hijas también, estaban pequeñas porque eso fue hace mucho tiempo y yo tenía terror, obviamente. Mis hijas gritaban y una de mis hijas se quería tirar, la segunda, porque veía que su papá trataba de salvar al muchacho y que a ratos parecía que no aparecía también mi esposo, ¿no? Y de repente, de verdad, mi esposo no apareció. O sea, fue momentos muy dramáticos. Todo el mundo gritaba, oraba, yo gritaba y oraba los gritos y toda la cosa. De repente Raúl no salió de la laguna. Y ahí en medio de mi dolor y de mi terror, porque yo gritaba, como digo, todo el mundo tirado, orándose, allá la agarraban a mi hija para que no se tire. Sentí en mi espíritu también, algo así pasó. Y le dije al Señor, está ok, Señor, puedo vivir con eso. Ahorita cuando vos me dijiste, chum, se me vino así, puedo vivir con eso. Yo supe en mi espíritu luego, obviamente, de que eso fue un momento de donde yo me alineé a la voluntad de Dios. O sea, pero fue algo espiritual, no es algo que nació de mí, de Isabel, nació del Espíritu de Dios en mí para un momento así como ese. Y bueno, gracias a Dios ustedes saben que mi esposo está vivo, eso significa que ocurrió un milagro ahí. Mi esposo cuenta que él ya había perdido las fuerzas porque lo que él hacía era tomar aire y subirlo al joven para que tome aire. Pero de repente no se dio cuenta que ya no tenía fuerza, entonces se dejó llevar, ya le estaba yendo al fondo. Y fue que el Espíritu Santo le dijo, hace algo que sabes hacer, haz lo que sabes hacer. Y yo cuando él contaba eso, yo dije, bueno, le dijo, orá, porque él es un hombre de oración. No, dice que ahí mismo el Espíritu Santo le recordó que cuando él era niño, él aprendió a nadar como perrito. Y dice que entonces él empezó a hacer eso por última vez, porque ya no tenía fuerza. Claro, para hacer brazadas, no, exacto, pero para nadar entonces como perrito, hizo sí. así, yo no sé nadar, así que un poco me lo imagino. Y saben ustedes que un niño de 8 años se había lanzado al agua, el hijo de un instructor, con una soga aquí en su boca, y él también nadó como perrito. Y cuando mi esposo salió, él alcanzó la soga. Wow. Y de esa manera lo sacaron. Espectacular, pues. Pero ¿a qué voy con lo que ahora Dios me recordó? Ese momento. Hay momentos de Dios donde el Espíritu dice que intercede por nosotros, ¿no ves? Y el Espíritu Santo te da algo y ahí tenemos que también agarrarnos, tenemos que unirnos con Él. Claro. Porque es la voz misma del Espíritu. No era mi voz la que decía, sí, ok, puedo vivir sin mi marido. O sea, no. Pero sí salió de mi espíritu. Fue impresionante. Pero creo que en medio de la prueba, nuestra vida de intimidad también es puesta a prueba. Sí. Lo que conocemos del Señor, pero a veces también viene así el auxilio impresionante de Dios en un momento donde vos no podías hacer nada, pero viene el Espíritu Santo que quiere que te decidas así en segundos. Yo creo que es muy importante cuando uno es tan genuino delante de Dios y uno dice, ok, Señor, hágase tu voluntad y decidís lo que hizo Jesús, o sea, esta copa está terrible, amarga, pero no se haga la mía, sino la tuya. Entonces creo que todos experimentamos este punto porque nos queremos quedar con los argumentos de que no me lo merezco, no es justo, yo no le hice así, que yo siempre fui asá. Entonces nos vamos colocando en un punto de victimización y al final toda esa justicia, dice la palabra, de que es trapo de inmundicia. Entonces ahí cuando el espíritu empieza a ser tan real en tu interior, en tu espíritu humano, realmente está por encima de todo lo demás, ¿no? Por demás es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces, ahí me vino un gozo tan tremendo, tan feliz, porque yo empecé a llorar, pero de felicidad, de todo lo que me ministraba el Señor y cómo hablaba. O sea, no había nadie más, pero usó mi propia boca para hablar todo esto. Entonces, yo estaba así inmensamente feliz. Es más, ese día, terminé todo ese día de esa administración personal, de esa oración. Entré en ayuno ese día, me fui dispuesta a hacer ayuno todos esos días que yo iba a estar. Y ya me sentí feliz. Me recuerdo que le hablé a mi hija, le dije que había tenido una experiencia. Te cambió el Señor ahí. O sea, fue la noche al día. O sea, así. ¿No? O sea, fue
tremendo. O sea, yo ya había sido mudada, ya me sentía con esperanza, ya había decidido cambiar el rumbo de mis decisiones, era totalmente diferente. Entonces, yo estaba muy feliz. Llega el otro día, ya era sábado. Ese sábado, yo llegué el viernes en la mañanita. Entonces, ese viernes yo tuve todo esto. Luego el sábado, el otro día yo me salgo a una pampa. Primero yo dije, quiero estar metida en una cueva, vaciando mi dolor, llorando mi frustración, sintiéndome así perdida. Pero luego el Señor me hizo sentir tan bien que me salí afuera al jardín. Saliste de la cueva ya. Empecé a apreciar las montañas y esa pampita de ahí, ¿Volviste verde. a ir a ese lugar? ¿Has vuelto a ir? Volví al año. Volví a agradecerle al Señor lo que había hecho. Y bueno, me senté en ese pasto verde y empecé a orar y agradecerle al Señor. Mi corazón había sido ya mudado y yo estaba ya feliz y empiezo a hacer pacto con el Señor. En ese momento me di cuenta de que cuando el Señor me decía de renovar mi pico, tenía que ver con lo que yo iba a hablar a partir de entonces. Y yo decía, bueno, ok, nosotras las mujeres tendemos a hablar mucho, a lastimar con nuestras palabras, porque si bien no podemos hacer golpes y cosas, pero sí muy bien los golpes con la boca. Entonces dije, ok, Señor, te prometo que no voy a llegar a lastimar a mi esposo, a reclamarle, a decirle y por qué, y que no sé qué, y tal. Ahorgar la herida. Ahorgar la herida y cómo fue, y por cuánto fue, ¿no? ¿Te enamoraste o no? ¿Te gustó o no? O sea, mil cosas, ¿no? Que uno quisiera saber. Así es. Entonces, yo dije, va a ser mi primer sacrificio. ¿No? Entonces, que de mi boca salga esperanza, salga lo de él, ya no mi emociones dañadas. Ok, entonces empecé a hacer y dije, Señor Jesús, eres mi inspiración. Decidiste hacer algo por beneficio a una humanidad. Y así yo quiero que lo que va a acontecer en mi matrimonio traiga resurrección a mis hijos, traiga resurrección a muchas parejas, familias que necesitan de esta voz de esperanza. Que esta muerte que yo te ofrezco traiga resurrección. Y ese fue mi pacto con el Señor. Así que me sentí feliz, me sentí contenta, sentí que como que el Señor había sonreído y había dicho, chócala. Vamos para adelante. Yo creo que así fue, Qué impresionante, porque era la voluntad de él, el plan de él y su hija alineándose. Sí. A pesar de que estaba pasando una época Al difícil. alinearme espiritualmente, emocionalmente, se fue alineando también, ¿no? Claro. Porque ya no sentía toda esa amargura, ese enojo, esa rabia, esa destrucción emocional. Ya no existía eso, realmente ya no existía. Antes que terminemos, me gustaría terminar con esta frase, con esto último que sucedió. Cuando yo termino de orar, de pactar, ya había pasado un poco más del mediodía, yo digo, ok, mañana es mi cumpleaños y voy a ir a borrarme las evidencias. Y yo llegaba el día de mi cumpleaños en la noche, en el último vuelo, ¿no? Y entonces mira cómo estaba ya, que quería ponerse linda. Ya quería, claro, todo ya. Ve, ahora espíritu, alma y cuerpo. Eso. Así que dije, no, mañana es mi cumpleaños, voy a recibirlo bien. Wow, había cambiado realmente mi lamento en baile. Y resulta que agarro y digo, bueno, voy a ir, entonces, saco rapidito mi cartera, miré el frigobar. No, allá me compro. Salí, agarré un taxi, lléveme a un salón de belleza. Entonces anduvo por las calles y al primero que vimos, ahí me dejó. Y me bajo ahí, le digo a la muchacha cuánto me sale, me dice esto, ok, le digo, enseguida yo vuelvo, quiero ir a comprar agua. Claro, me dice, vaya a la esquina, camino unas 2 cuadras, y yo dije, qué raro me da dando explicaciones para comprar agua. Aquí en Santa Cruz tenés agua a un paso. A todos los pasos, ajá. Y un montón a 2 pasos. Así que, y yo miro y no veía una ventita, no había un ambulante. Y digo, bueno, le haré caso. Agarro una esquina, camino 1 cuadra, camino 2 cuadras, y qué barbaridad que aquí no se encuentra. Para buscar agua. No se encuentra nada. Y yo, qué raro. Pero yo seguí la instrucción. Dios realmente había usado al taxi para llevarme a ese salón.
a la del salón para decirme dónde comprar el agua. Y cuando llego a donde estaba el agua, era una mesita donde una muchachita estaba vendiendo refrescos y botellitas de agua y eso. Y cuando yo me dispongo a comprar, escucho alabanzas. Empiezan a sonar las alabanzas cristianas. Y yo digo, ¿qué hay acá? Y le digo a la muchacha, ¿hay una iglesia aquí? Sí, me dice, ¿no? Pase, estamos de aniversario. Era la venta de la iglesia, la que estaba afuera. Era una mesita sencilla. Y yo digo, ¿qué? Compré el agua, estaba sedienta. Compré el agua y digo, me bajo hacia donde estaba la iglesia. Y adivinen, tienen permiso para adivinar. ¡Wow! Dios mío. Estaba tu esposo, ¿no? ¿Quién estaba ahí? Quien estaba tomando la palabra y acababa de acallarse la música y empezó a tomar la palabra, era el mismo profeta que hacía 2 años anteriores Les había dado la palabra. nos había dado la palabra. Dios mío, ¿no? Que había dicho que Qué Dios se impresionante. encargaría de mí y que es más, sería yo la catapulta del ministerio de mi esposo. ¡Wow! ¡Wow! Dios mío. Yo no tenía espectacular. idea que él iba a estar en ese lugar, en Tarija, diferente. Precisamente en ese momento que vos ibas a estar ahí. Exacto, día. el mismo día, el lugar, o sea, todo fue así tan milimétricamente planificado por el cielo para prepararme para este encuentro sobrenatural. Y yo dije, si yo había conocido a Dios, realmente ahora mis ojos lo ven, mis oídos lo escuchan, mi mente lo va entendiendo de una manera diferente. Y yo empecé a reír, yo lloraba y reía cuando lo vi al profeta. Wow, Y te dije, pasaste, Señor. yo dije, no, Señor, sos un Tu regalo de pícaro. cumpleaños. Porque yo te dije que me ibas a hablar audiblemente y ibas a usar la boca de tu profeta para hablarme. Y efectivamente, así fue. Qué hermoso. El Señor me habló, volví en el culto de la noche, ya arregladita. Toda. Recibí la administración era sobre nuevo ciclo. Y luego dijo, pasen, los que quieran recibir, pasé, me tocó en la segunda fila. ¿Te reconoció? No me reconoció. Él no me conocía porque a quien le había dado la palabra era mi esposo. Claro, tu esposo. Cierto. Entonces, él no me conocía, yo me acerqué y el Señor me volvió a hablar. Y dijo, yo sé que has estado como Elías en la cueva, pero hoy yo te digo, sal y corres. Wow, qué hermoso. Así que fue lo que sucedió. Qué Yo me hermoso. había ido a esconder, me había ido a buscar, A renegar, a derramar tu frustración, sí, tu a congoja. sentir temor, miedo, rabias y de todo, pero lo hice con el Señor. Y el Señor me sacó de ese lugar y puso a relucir el propósito por el cual me había llamado. Así que desde entonces este testimonio ha sido eso, ¿no? De un nuevo sonido para muchas parejas. Pero cómo no, espectacular. Y ha sido un motor tremendo. Gracias, Sí. Carola, espectacular, hermoso testimonio. Y sí creo que trae mucho aliento para muchas parejas, pero también a otras personas que están pasando pruebas. Y que, claro, sí saben que el Señor, sabemos todos que el Señor es nuestro lugar, pero a veces también estamos tan presionadas por emociones, pensamientos, que también buscamos por otros lados, ¿no? Sí. Y Y me ok, hace es pensar- válido, pero Me hace pensar en que los procesos que nosotros, por la circunstancia, vemos, wow, esto va a tomar tiempo. Esto Ay, va a está tener impresionante. que pasar Sí. años hasta que... Y el Señor lo puede hacer, pero lo puede hacer en muchos años porque nosotros le vamos a dejar avanzar conforme nuestra voluntad también le va a permitir a Él intervenir, porque precisamente nuestras emociones nos hacen retroceder o nos hacen dilatar el proceso, ¿no? Sí. Pero en esta experiencia que nos has compartido, Carola, vemos a Dios interviniendo al 100% porque te rendiste ante Él, ¿no? O sea, la rendición Es es clave. clave, pero también esa alineación a lo espiritual hace que lo que podría haber durado años, podría haber demandado intervención de muchas personas que
que ayuda, pastores, consejeros y todo. Terapia. Y está bien, terapia. Pero lo más importante creo que es lo que sucede en el espíritu. Porque ya el tema de alma, conforme el tiempo es bueno también para eso, ¿no? Para sanar, para que venga la restauración y la restitución en su vida. Pero desde lo espiritual trae una nueva visión. No, otra experiencia, pero para mí es también un milagro lo que sucede en los pies de Jesús. Sí, es un milagro. Fue un milagro y sigue. me gustaría decirles de que cuando yo experimento este milagro del corazón, yo le pedí a mi esposo que nosotros podamos contar este testimonio, porque obviamente es una vulnerabilidad, ¿no? Claro, Como algo privado. Es más, ya nosotros estábamos en la iglesia, ya pastoreando, pero era una verdad de hace años atrás, un niño de 10 años. O sea, había que afrontar mucho, ¿no? Mucha verdad con la familia, todo. Y le digo a mi esposo, pero tenemos que contarlo porque el Señor lo que hizo en mi corazón, eso no es normal, eso no es natural. Sí. Y él reconoció, porque realmente mis hijos quedaron atónitos cuando escuchan todo esto. Mi esposo no la podía creer, que yo volví totalmente transformada, amándolo mejor, entendiéndolo, valorando. O sea, increíble, lo que Dios había hecho había sido tremendo. Entonces él aceptó y me dijo, está bien. ¿No? Está bien, hagámoslo, hablemoslo, hablalo. Y claro, a veces él tiene que agachar la cabeza. Claro, si alguien lo mira medio raro. Pero cuánto de esto se vive en muchos hogares, en muchas iglesias, en muchos. La verdad es que ha sido tremendo, porque me tocó tocar este testimonio en muchas prédicas. Mujeres venían a abrazarme y me decían, yo entendía que tenía que perdonar, pero hace 2 años y no puedo perdonar, hace 3 años y sigo con este dolor. Entonces Dios me dio la capacidad de impartir. Entonces en cada abrazo yo impartía lo que el Señor me había dado, la habilidad y la capacidad de perdonar aceleradamente. Wow, entonces eso fue una resurrección tremenda. En 3 días yo cambié. Gracias por tu testimonio, no solamente por compartirlo acá, sino por el testimonio que es compartido en otros lugares, como tú dices, impartiendo. Lo que Dios puede hacer, lo que usted decía, ¿no? Agradecele también a tu esposo, porque sé que son temas muy delicados, son del pasado, pero de todas maneras son fuertes sobre nuestra vida. Pero creo que debemos resaltar mucho este tema de lo que Dios puede hacer en un instante. ¿Por qué? Porque quizás también dentro del mundo cristiano estamos más acostumbrados a ver los procesos. Podemos decir que en general... con tiempo. Sí. Y está bien, porque Dios hace milagro en proceso. Nosotros somos un milagro andando en proceso. Así es. Pero también estamos creyendo en un Dios que puede hacer las cosas en un instante, puede mudar a una persona, puede cambiar la historia. Sí hay un perdón que es borrón y cuenta nueva. Sí es posible, y creo que ese es un mensaje poderoso para esto de alinearse con Dios en medio de la prueba, de que podamos ir en las pruebas actuales y en otras que nos van a tocar seguramente con esta confianza. Dios va a decidir, pero sí en un instante puede ocurrir eso que es el potencial de Dios, el espíritu de resurrección en Cristo Jesús, para que todo sea hecho nuevo. Así que me encanta, yo rescato eso, no quiero que se pierda, pero bueno, yo sé que ustedes quieren seguir escuchando, nosotros también conversando, pero muchas gracias, Carola, gracias, Jimena. Vamos a seguir aprovechando de Carola en otros podcasts, pero muchas gracias, que Dios les bendiga y que use todo esto a favor de sus planes y propósitos con cada uno de ustedes que lo están escuchando. Dios les bendiga.